Hola, Hola, hola. ¿Ahora sí me oyes? te Hoy oigo. sí. Hoy sí. Genial. Como mínimo hoy no he dado el mute. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Guau! ¿Cuánta gente, no? Mucha gente por aquí. Oye, ¿de dónde venís? ¿De dónde estáis? ¿Por dónde andáis? Mira, Luis Delgado, Faiza, voilà, bien. En México, Jimena, ya viniste la semana pasada, ya me acuerdo de ti. ¿Qué tal, Prieto? Buenas ¿Nerviosa hoy o tardes. mejor? Hola Nuria, buenas tardes a todos. Buenos días desde donde nos estéis viendo. Arrancamos nuestro segundo Metatalks hoy con muchísimas ganas porque tenemos un tema que tiene mucha chicha y tenemos a unos expertos estupendos que nos van a dar respuesta a todas estas dudas que nos surgen sobre el metaverso y los recursos humanos. Pues sí. Oye, y Nuria, ¿tú te acuerdas cómo llegamos hasta aquí? O sea, ¿cómo hemos llegado a hacer una mesa de recursos humanos? ¿Tú te acuerdas? ¿Te acuerdas en nuestras cervezas, las que nos tomábamos? Un día te Ujú. dije, Nuria, ¿algún día cobraremos el sueldo, nuestra nómina en criptomonedas? ¿O nos pagarán parte del variable en NFTs? ¿Te acuerdas que te hacía yo esa pregunta y nos quedábamos así las dos como un poco noqueadas, ¿no? Sí, me acuerdo, pero yo me acuerdo más de lo que vino después. Y era que decíamos, ¿y los procesos de selección se harán también en el metaverso, pero serán con avatares? Y yo decía, no, no, serán con avatares, pero reales, porque claro, si voy a una entrevista tendrá que ser mi avatar. Y tú decías, no, no, serán con avatares distintos. Y yo voy a ir con uno de unicornio, ¿te acuerdas? El avatar del unicornio. Pues sí, yo la verdad es que me imaginaba presentándome a una entrevista con un avatar de unicornio y no sé realmente cuál sería el avatar que tendría mi entrevistador, que también sería curioso, ¿eh? Yo lo Igual que no también sé es tenemos si su avatar. Yo lo que no sé es si alguien te contrataría con un avatar de unicornio. Pero bueno, se lo podemos preguntar a nuestros invitados de hoy, si alguno te contrataría. Pues mira, después de lo de Tamara Falcón, solo falto yo ya con el avatar de unicornio. Así que bueno, bromas aparte, para resolvernos todas estas dudas y unas cuantas más, tenemos a unos invitados hoy que son de primer nivel, súper top, y ya paso a presentarles. Tomás Sotero, principal en Wiser Executive Search. Buenas tardes, Tomás. Muy buenas tardes, Nuria y Nuria. Y lo del unicornio, tenemos que hablar seriamente del unicornio. Oye, hombre, ¿quién no quiere un unicornio en su organización? Ostras, mira, Aquí estoy yo, aquí estoy yo. José María Peláez, profesor de HDR Analytics en la Universidad Francisco de Vitoria. Muy buenas tardes, bienvenido, José María. Pues buenas tardes, muchísimas gracias. Y yo unicornios no porque soléis tener el cuerno retorcido. Entonces ya prefiero en recursos humanos no meter gente que pueda ya generar mal rollo. Raúl Rojas, socio del área laboral de Écija. Bienvenido, Raúl. Muchas gracias, bien hallado. Yo me he quedado con una cosa muy importante que habéis dicho las dos Nurias, y es que las grandes cuestiones empiezan con un par de cervezas, ¿no? Entonces yo creo que seguro. eso podemos quedarnos con eso y luego comentaremos el tema del unicornio en centros de trabajo. Perfecto. Y por último, Héctor Labarta, manager de Kaizen Talent. Buenas tardes, Héctor. Bienvenido. Estás Estás muteado. muteado, Héctor. Esta es Mira, la pues broma que nada, se Ahora solemos duerme. sí, hacer ahora uno de mejor, ¿eh? nuestros Ahora mejor. invitados. Muy buenas tardes, unicornio y compañeros de vuelo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Buenas tardes, así que nada, estamos todos, así que empezamos, Nuria. Venga, pues visto que no te van a contratar por el unicornio y el cuerno retorcido, Bueno, vamos bueno, a... no sé, ¿eh? Bueno, cuando acabemos lo vemos. Eh, Vamos a ver. La primera pregunta, la base, el pilar de todo esto. ¿Qué oportunidades da el metaverso a los recursos humanos? Silencio, cric, 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 cric. No sé si la pregunta va en general o va a alguna Sí, persona. Venga, Bueno, a anímate yo, todo. tú, Tomás. si os parece, cuento un poco la milonga, ¿no? Que siempre cuento cuando me preguntan, oye, ¿por qué recursos humanos tiene que estar en este proceso, ¿no? de aprendizaje, ¿vale? Y de hecho, eso de experto ahora mismo con una tecnología tan primitiva todavía suena fuerte, ¿no? Es decir, yo creo que somos todos aprendices, ¿no?
Y esta es una de las razones por las cuales creo que recursos humanos tiene que estar implicado en todo este proceso. Es decir, si miramos las organizaciones, la pregunta es muy sencilla. ¿Qué departamento se encarga del aprendizaje? Si somos todos aprendices, ¿qué departamento se encarga del aprendizaje? Es recursos humanos. Y entonces, a partir de aquí, te diría que la razón por la que recursos humanos tiene que estar en este proceso son por dos razones. Una principal, que es para probar en sí mismo, en su propio departamento, qué utilidad y casos de uso se pueden dar con estas tecnologías. Y de aquí podemos sacar muchísimo juego en el debate. Pero segundo, y creo que diría que incluso es más importante, es recursos humanos como dinamizador del cambio también, como gestor del cambio, tiene que conocer estas tecnologías porque al final de lo que se trata es de un proceso de transformación. Por lo tanto, tiene que conocer de primera mano de qué se trata todo esto. Y cuando hablamos de metaverso, hablamos de todas las tecnologías que subyacen en el metaverso. De acuerdo, que aquí hay muchas capas que dará también para la conversación. Entonces, yo creo que recursos humanos tiene que estar porque le interesa y segundo, para poder estar preparado para dinamizar el cambio y transformar las organizaciones, ¿vale? Y como digo, en este proceso de aprendizaje no hay mejor departamento que es el departamento responsable del aprendizaje. ¿Estáis de acuerdo los demás? Sí, yo efectivamente creo que quien debería velar por una buena utilización del metaverso sería recursos humanos. El riesgo que tiene recursos humanos, también hablaremos de retos, es que si ya tenemos mala fama y nos ponen el adjetivo de recursos inhumanos, y en nuestras manos una herramienta, en las manos del lado oscuro de recursos humanos, una herramienta como el metaverso que te permite ser absolutamente inhumano y tener incluso un avatar que sea quien te despida porque a ti te da algún reparo o no quieres tener contacto, pues es grande, ¿no? Entonces, existe ese riesgo, siempre habrá malas personas en todas las profesiones y pueden abusar de ese uso. Pero creo que para los de no el lado oscuro, sino el lado luminoso de los recursos humanos, creo que nos debería permitir ser mucho más humanos. Y me explico. O sea, cualquier tecnología que haga cosas que puede hacer una máquina o que el ser humano tampoco es imprescindible para realizarlas, te permite dedicarte a cosas más humanas, a cosas, los momentos de la verdad de recursos humanos donde sí hace falta verte en persona. A lo mejor en vez de dedicar tiempo a resolver incidencias de nómina o contestar al tema de las vacaciones o dar un curso de bienvenida de estos que son básicamente normas internas, que eso se puede hacer, pues se podría hacer con el metaverso, pues dediquemos el tiempo de personas con personas que nos libera toda la tecnología, ¿no? Entonces, bien utilizada, creo que nos puede volver mucho más humanos. También nos da el don de la ubicuidad, que es un don que no tenemos en recursos humanos, pero que deberíamos tener, porque no siempre podemos estar en todas partes y mucha gente nos necesita. Así que creo que puede ser una herramienta que nos dé superpoderes en el sentido de hacernos más humanos y poder estar en más sitios, pues dándose soporte. Muy bien. Yo, Héctor, tú que estás del lado de la selección. Estoy de acuerdo con lo que ha comentado Tomás y José María, pero sí que es verdad y claro, desde lo que decían antes, es un tema que todavía está en debate, no se ha posicionado en ningún momento y seguramente tardará en posicionarse, pero también es verdad que el metaverso, habrá empresas que utilizarán el metaverso y empresas que estarán en el metaverso, en este caso. Habrá trabajadores dentro del metaverso y compañías que no tendrán ningún trabajador en el metaverso, sino que su producto o sus servicios estarán en el metaverso. Entonces sí que es verdad que, por ejemplo, recursos humanos, cuando se automatizaron muchas fábricas, recursos humanos no tuvo que aprender la automatización de las fábricas, no tuvo que aprender cómo funcionaba el robot que iba a construir en SEAT, por ejemplo, automóviles. Pero sí que es verdad que permitió, lo que decía José María, ganar un tiempo muy bueno para implicarse en políticas, sobre todo, de mejora del bienestar de los trabajadores, en políticas de optimización de los tiempos, etcétera, etcétera. Yo creo que recursos humanos sí que debería participar en ese desarrollo del metaverso, tanto en cuanto a la ayuda y mejora de los trabajadores, pero sí que es verdad que lo que es el conocimiento como tal, conocer el metaverso para saber qué perfiles tendrías que seleccionar, por ejemplo, sí, pero conocer el metaverso como el desarrollador del metaverso, ahí creo que a lo mejor nos quedamos un poco más fuera, digamos. Yo en la línea, por aportar ese granito de seriedad, que soy el abogado del grupo, el más serio, efectivamente, yo estoy de acuerdo con todos ellos desde el punto de vista que recursos humanos tiene que ser uno de los players fundamentales en la implementación de la tecnología en general aplicada en los recursos humanos, especialmente en el tema del metaverso, pero tenemos un gran reto por delante que es el tema de la adecuación normativa. Es verdad que nuestro marco normativo actual ya regula muchas cosas, pues, gracias
una de las cosas buenas que nos ha traído la pandemia es precisamente pues toda la irrupción de teletrabajo, una nueva ley, la parte de evaluación de riesgos psicosociales, fatiga informática, etcétera, y gran parte de ese engranaje normativo es perfectamente aplicable al metaverso. Pero, sin embargo, hay muchas otras lagunas que, si os parece, podemos comentar hoy, como, por ejemplo, lo decíais antes, el pago del Bitcoin, si se pueden utilizar pues esta tecnología para pagar íntegramente un salario, tema de ciberacoso sexual, que ya se han producido casos, ¿no? ¿Y cómo se regula eso por parte de la empresa, ¿no? Ese tipo de ciberacosos, tema de teletrabajo en sí mismo, si yo me pongo las gafas en mi casa y teletrabajo, y sobre todo tiempos de exposición de gafas, ¿no? Una serie de retos que son muy interesantes y que, sin duda, con esta tecnología tan disruptiva, pues va a plantear numerosos retos. Pues fíjate, Raúl, que me has quitado la siguiente pregunta de la boca, porque precisamente os iba a preguntar yo por estos retos éticos y legales a los que nos enfrentamos en el metaverso desde el punto de vista de los recursos humanos y laboral, ¿no? O sea, ¿pueden existir, por ejemplo, conflictos laborales que acaben en un juzgado del mundo real? Sin duda, sin duda. Y perdóname que me lance yo aquí. Tenemos un ejemplo prácticamente muy cercano, que es todo el tema del trabajo en plataformas digitales, ¿vale? Que al principio, cuando irrumpieron en las formas de organizar, o nuevas formas de organizar el trabajo, estamos ante una petición online de trabajo y una prestación offline. Y aparentemente pues no había conflicto aparente o real, y luego, sin embargo, sí que se produjo, que ha llegado incluso al Tribunal Supremo con el tema de los falsos autónomos, e incluso una reforma normativa del Estatuto de los Trabajadores. Yo creo que aquí, en estos espacios virtuales nuevos, de realidad virtual, donde hay interacciones entre avatar, vamos a llamarlo así, avatar y máquina, o avatar y avatar, pues personas, evidentemente de esas interacciones se pueden desprender relaciones de trabajo. Y una vez que se desprenden ese tipo de relaciones, o bien ya en el seno del propio contrato, o bien de forma efectiva, pues evidentemente se pueden plantear determinados conflictos, ¿no? Que si queréis los podemos comentar ahora. Por supuesto, si podéis continuar. O sea, yo creo que sí. Raúl, yo creo que es el que más domina, o sea, realmente yo creo que sí que ya actualmente, con tema del EOPD, por ejemplo, protección de datos, etcétera, etcétera, ya tenemos temas muy delicados dentro de lo que son las compañías. Lo que decía antes, ciberacoso, etcétera, etcétera, todo eso puede abrir temas legales que a lo mejor que todavía no existen, pero que se van a tener que ir creando a medida que vayan existiendo en muchos casos. Y eso puede ser muy delicado. Hay una cuestión importante que es para simplemente, digamos, cerrar un poco el círculo con lo que estaba comentando Raúl y Héctor. Era que cuando hace unos meses tuvimos un evento, además José María, que está implicado, estuvo allí con nosotros, seguro que va a añadir, porque él aportó muchísimo a ese debate. Pero una de las primeras cuestiones que el grupo de directivos de recursos humanos sacamos en relación a esta materia era la necesidad de un proceso. Es decir, al final de lo que se trata es que en todos los códigos de empresa, los business code, se establezca el apartado claramente definido, es decir, todo lo que ocurra en el entorno virtual tendrá este tipo de consideración. Y esto ayudaría mucho a las organizaciones a que puedan de alguna forma trasladar la legislación que exista al ámbito virtual. Si tú pones un código de empresa donde estableces que cualquier falta de respeto en el entorno virtual será tratado como un hecho real y que por tanto puede estar, digamos, dentro del código de empresa y que por tanto puede ser sancionado como tal, ayudaría mucho a las organizaciones a gestionar estas cuestiones, ¿no? Entonces, esto es lo que aporto, digamos, a este debate. Es decir, las direcciones de recursos humanos todos estuvieron de acuerdo en que es necesario procedimental esto. Independientemente de la legislación, tiene que haber normas y procesos claramente definidos dentro de la organización que establezcan cómo van a ser las relaciones, como bien decía Raúl, avatar, máquina, porque eso va a ser fundamental, ¿no?, en este tipo de conflictos que pudieran surgir. Yo, si queréis, complemento justo lo que está diciendo Tomás en este punto, la importancia de los protocolos internos de las empresas. Os pongo un ejemplo de hace algunos años, cuando empezaron las redes sociales corporativas. Y prácticamente era la ley de la selva, ¿no? Todo el mundo podía participar en redes sociales, podían hacerlo en nombre propio, en nombre de la empresa, etcétera. Hasta que esto se empezó a procedimentar, como dice Tomás, a través de protocolos de uso de redes sociales. Y
con ciertas, digamos, reticencias. Oye, ¿cómo me va a decir a mí la empresa? ¿Cómo puedo yo utilizar? No, la empresa lo que te dice es que cuando utilices el nombre de la empresa y tú hagas algún comentario y se pueda asociar a la marca, yo te digo cómo tienes que utilizarlo. Y en el caso que detecte que esa utilización es indebida o se aleja del protocolo que yo he implementado en la compañía, podría ser objeto de sanción. Bueno, pues estos protocolos que está comentando Tomás son esenciales, ¿no? El trabajo en entornos virtuales, en este caso sería, ¿no? Y evidentemente ahí se tiene que regular no solo la aportación de los medios, que quién es el que aporta las gafas, que ya os adelanto que tiene que ser la empresa. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora es verdad que estamos todos en una situación muy incipiente y es posible que se utilicen pues con medios personales, etcétera. Pero yo creo que ahí sí las empresas tienen que dar un paso y si efectivamente apuesta por el trabajo en entornos virtuales, aunque sea en espacios reducidos de tiempo, como puede ser una reunión o una determinada reunión con cliente, con un compañero que está no en una oficina a miles de kilómetros, pues evidentemente eso se tiene que regular. El tema de los avatares. El tema de los avatares es importante, ¿no? Esto, trasladándolo al mundo offline, por así decirlo, pues evidentemente hay unos protocolos, puede haberlos, son recomendables los típicos dress code, es decir, cómo tienes que ir vestido al trabajo. Si yo en la compañía no tengo una norma donde te diga qué tipo de uniforme o uniformidad tienes que llevar, pues evidentemente luego no te puedes sancionar. Bueno, pues en la utilización de avatares, como estamos haciendo, por ejemplo, con los fondos de pantalla, en las videoconferencias de trabajo, donde ya hay empresas que regulan esto, qué tipo de fondos tienes que utilizar, etcétera, pues evidentemente no vas a poder luego pues, o sancionar o perseguir cualquier actuación indebida o ilícita que pueda estar cometiendo el trabajo si no ha tenido una información / formación previa por parte de la empresa. Yo en este punto, como responsable de comunicación corporativa y protectora de la reputación de las marcas, estoy muy de acuerdo con lo que dices, Raúl. Precisamente nosotros, desde nuestro departamento, somos los responsables de velar, ¿no?, por este uso que se hace de la marca por parte también de los empleados, ¿no? Pero me falta un punto en esto que también habría que aplicarlo al metaverso, que es la formación. O sea, yo puedo decirle a una persona cómo debe escribir sobre la empresa en redes sociales, pero tengo que formarle, tengo que decirle qué son las redes sociales, cuál es el lenguaje que tiene que emplear en este sentido cuando hable de la empresa, qué tipo de imágenes debe utilizar, con lo cual creo que esto es totalmente trasladable al metaverso también, ¿no? O sea, no solo vamos a limitar, sino también vamos a formar, ¿no? Sí, Nuria, perdóname que también salte, porque al final he sido 10 años director de recursos humanos, ¿no? Y he implementado el business code de la organización donde estuve trabajando. Evidentemente la formación es importante, es decir, la organización no puede reclamar una respuesta por parte de los empleados si no ha informado y formado y hay un registro de ese proceso de información y formación. Es decir, aquí evidentemente la compañía hace un protocolo y luego lo que hace es pues abrir los canales, digamos, para informar y formar y de alguna forma vincular lo que hay en ese protocolo a la relación laboral, ¿no? Entonces, evidentemente, ¿no, Nuria? O sea, aquí es la respuesta, yo creo que Raúl va a poder aportarme mucho. Es decir, es inequívoco que tiene que ver ese proceso de formación para que haya, digamos, certeza absoluta del conocimiento de esas políticas, esos procesos y esas prácticas, ¿no? Pero con independencia de los protocolos que pongas, o sea, por no perder la perspectiva, el metaverso va a ser una forma de interactuar nueva o adicional entre los trabajadores. O sea, lo que cambia es el canal a través del cual estás cometiendo faltas, ofensas que se han hecho en persona, por teléfono, por WhatsApp, por correo electrónico. O sea, que el tipo de ofensa, el tipo de falta que puedas cometer es el mismo y sería malo que nos escudáramos en que, como decía yo de broma, es que no he sido yo, ha sido mi avatar. No, detrás del avatar había una persona que es la que estaba hablando o es la que estaba escribiendo. El hueco puede estar en que si creas empleados digitales, es decir, pues un empleado digital de recursos humanos que te aclara dudas o que te resuelve, igual que te lo hace ahora con un chat virtual con una persona, pues sí, pues que te trate mal o que el empleado empiece a insultar al empleado virtual, ¿no? Pues eso no deja de ser una falta. No estás afectando a una persona, estás afectando a una inteligencia artificial, pero sería una falta de respeto. Entonces, en la formación de los trabajadores, es que como tengamos que formarles en lo que es bueno y lo que es malo, es que entonces ya estamos mal. O sea, sí que habría que dejar claro que una ofensa o una falta a través de este nuevo canal es tan grave como las demás. Quizá es verdad que uno pierde la perspectiva. O sea, cuando estás detrás de una máscara, pues haces en carnavales, pues haces cosas que, como para eso están los avatares, haces cosas que no puedes hacer. Estás en sitios en los que no puedes estar físicamente, pero también da pie
a que digamos cosas bastante graves. Y todos hemos mandado WhatsApps muy tarde en la noche que luego nos hemos arrepentido de haberlo mandado, o correos a nuestro jefe no en muy buenas formas diciéndolo que nos dejen en paz, ¿no? Entonces, esa tendencia humana a si tengo una máscara o si me puedo escudar detrás de algo, pues parece que no pasa nada, la tienen ya con otras herramientas. O sea que también habría sobre todo que insistir en que el ser humano sigue siendo el mismo de antes, solo que le estamos dando una herramienta, como decía al principio, de hacer más mal o de hacer más bien. Si veo necesario, cuando has dicho formación en el uso de metaverso, porque ahora si preguntas qué es metaverso, y lo preguntaba a mis alumnos y preguntaba a profesionales de recursos humanos, es una mezcla de muchas cosas. Algunos te dicen que será como trabajar en un videojuego, con lo cual como que les mola, porque mi trabajo va a ser estar en un videojuego e interactúo, pero en vez de ser avatares son compañeros con los que estoy trabajando, ¿no? Y algún alumno ponía de broma que pues, puedes matar a tu jefe, puedes insultar a tu compañero, puedes despedir. O sea, esa parte, por ejemplo, está. Creen que va a ser un videojuego. También es una especie, otros te decían, es como un Teams, y es verdad que es como una forma de reunirse, pero en 3D, lo cual puedes interactuar un poco más, es añadir una dimensión a lo que ya estaba existiendo. También estaba lo de que puedas crear entornos virtuales donde reproduces una oficina y vas a trabajar en un despacho que es tuyo, que además lo puedes decorar como tú quieras y la gente va a verte a tu despacho. O sea, aún no está muy claro qué es el metaverso, es un conjunto de muchas cosas que efectivamente bien usadas pueden generar, como decía, pues desarrollar más la parte humana, pero que detrás pues seguir habiendo las maldades que puedan cometer cualquier empleado o cualquier jefe o cualquier empresa. Si quieres, ahí quizás tener en cuenta lo que decías en cuanto a la normativa, lo que comentabais al principio del unicornio. Quizás las empresas tendrán que adaptarse más a un avatar lo más realista posible, porque nos encontramos casos como LinkedIn, por ejemplo, o Twitter, donde Twitter tú tienes un avatar que puede ser un dibujo animado y ahí la gente se convierte en ese avatar, en ese dibujo animado. El que tiene Homer Simpson acaba haciendo comentarios ácidos, por ejemplo, mientras que LinkedIn, por ejemplo, que es tu cara, tu perfil profesional y tal, siempre tendemos a ser mucho más polite, mucho más correctos, mucho más educados. Siempre hay un caso que es rebelde, pero bueno, siempre está marcado, digamos. Pero yo creo que al final también la tendencia empresarial yo creo que será buscar avatares lo más reales posibles, sobre todo por esa relación que decíamos entre compañeros. Porque si es un unicornio no sabes si es el de contabilidad, el de recursos humanos o el que estoy hablando, ¿no? Así que me tengo que olvidar, ¿no? Del unicornio, ¿no? No te olvides que yo tengo otra opinión. Y te deja la empresa sin problema. Pues mira, bueno, pues, la siguiente pregunta va sobre eso, ¿eh? Claro, por eso, Nuria, si quieres adelante. Sí, la siguiente pregunta que nos planteamos fue, las ventajas e inconvenientes que el metaverso nos supone para la contratación y la gestión del talento. Esta es una. Y a raíz de esta, continuando con el unicornio de Nuria, ¿podemos encontrarnos casos de suplantación de identidad en un proceso de selección? Bueno, venga, Tomás, ya los hay ahora mismo. Ya los hay ahora mismo. Ya los hay. Hola, Héctor. Perdona, Tomás, que te he pisado, por favor. No, pero vamos a decir los dos lo mismo. O sea, te dejo la palabra, Héctor. Pues mira, para que os hagáis una idea, historia de abuelo cebolleta, pero ya hay suplantación en entrevistas físicas, imagínate ya virtuales o en metaverso. O sea, yo recuerdo, es una anécdota, trabajaba en una ETT y ahí pues los perfiles no eran muy, muy elevados. En perfiles pues trabajabas con personas pues migrantes, etcétera. Y recuerdo que venía uno a hacer entrevista para manipulador y tal, y después nunca se presentaba ese a la oferta. Se presentaba un amigo suyo, que también pues, era gente que venía pues, de Senegal y tal. Él venía, hablaba perfectamente el castellano, le hacías el contrato, y el que iba a trabajar no era él. Era otro senegalés que como se parecían, y al final el dueño pues tampoco los había conocido en la primera entrevista, no sabía distinguirlos, pues tenía una especie de red montada de 12, 14 compañeros senegaleses que iban a trabajar por él y le daban un porcentaje de lo que ganaban. O sea, ya estamos hablando de hace 15 años prácticamente. O sea, y hoy en día, pues seguramente Tomás también contará toda la pandemia, todas las entrevistas virtuales en este caso. Y ahí te dejo, Tomás, te paso la... No, si es que, vamos a ver, desde los casos más rocambolescos que se daban en los años 90, donde realmente tú no sabías si el que aparecía en la foto era la persona que detrás de esa persona que dice que ser, y que todos hemos vivido alguna situación de estas totalmente esperpénticas, hasta lo que permite las nuevas tecnologías con la suplantación vía fake que se puede hacer por teleconferencia, muchísimos, de hecho yo podría estar en pijama y con una aplicación puedo parecer que tengo esta camisa, ¿vale? Entonces, realmente el metaverso para mí no es un problema, al contrario, yo creo que
Y ya de paso voy a comentar también lo que para mí es el metaverso, porque el metaverso para mí es un conjunto de tecnologías que está muy estructurado en muchos niveles, y cada uno de esos niveles, donde uno de ellos, el más superficial, es la realidad virtual extendida, cada uno de esos niveles nos permite un potencial de herramientas para recursos humanos. Es decir, hay niveles realidad virtual que nos permite, pues lo que hemos hablado, mundos virtuales, reuniones y todo esto, pero la capa tecnológica de inteligencia artificial nos permite también mucho trabajo, la capa de NFT nos permite mucho más, y hay una serie de elementos vinculados a la descentralización que, ojo, que no significa que los metaversos tengan que ser descentralizados todos, pero que la incorporación de la descentralización en nuestros entornos virtuales nos puede permitir el solucionar estos problemas de identidad, en el sentido de que se pueden atribuir mediante NFT y algún tipo de wallet elementos absolutamente, digamos, individuales, tokenizables, seguros, para que independientemente del avatar que esté delante, tú tengas certeza absoluta que lo que hay detrás es una persona concreta que está registrada en tal organización o tiene tal o tal acreditación universitaria o tal experiencia laboral. Es decir, desde la perspectiva de selección, o sea, realmente para mí el metaverso y todas las tecnologías asociadas va a permitir precisamente el asegurarnos que esa persona es la que dice es y que acredita lo que dice que tiene acreditable y es lo que tenemos delante. O sea, realmente a mí me gusta hablar de que esto es mucho más amplio que una mera entrevista con avatares, ¿no? Y ahí está la complejidad también, ojo. Yo, si me permitís, por introducir un nuevo elemento, que es un poco va en la línea de lo que está comentando ahora Tomás, es la identidad, la importancia de que la tecnología de la identidad digital, digamos, impere en cualquier tipo de interacción en el metaverso. Yo el metaverso lo entiendo, cada uno evidentemente vamos a entenderlo de una forma, pero yo creo que todos estamos diciendo lo mismo, un entorno de realidad virtual inmersiva, es decir, estás dentro de la realidad virtual y puedes realizar interacciones. Claro, ¿quién realiza esas interacciones? ¿El avatar? Pues no, la persona que está detrás. ¿Cómo se garantiza eso? Bueno, pues a través de lo que se llama identidad digital. Tenemos una ley de firma digital que ahora ya ha sido modificada por una nueva, de tal manera que se puede utilizar, por ejemplo, en el ámbito laboral para firmar cualquier tipo de documento. No es necesario que tengamos al trabajador presente delante, y esta identidad digital que queda perfectamente trazada es una herramienta importantísima para las transacciones que se realicen en el metaverso, ¿vale? Entre ellas, por ejemplo, lo que estés comentando de entrevistas. Puede llegar un avatar con forma de unicornio, pero el que me va a firmar el proceso de selección me lo tiene que firmar con una identidad digital, alguna firma electrónica, validada y certificada. Y luego, evidentemente, eso lo tengo yo que comprobar a la hora de hacer el contrato, que igualmente no es necesario que me venga el señor a firmar el contrato a mi oficina, sino que lo puedo hacer virtualmente, lo puedo hacer a través de una firma digital, ¿no? Todo eso yo creo que va a ganar importancia a la hora de tener seguridad tanto de las empresas como del propio trabajador. Oye, ¿con quién estoy contratando? ¿A quién tengo enfrente? Como decía antes José María, tengo un avatar que no sé yo quién es este señor, pero bueno, yo tengo la certeza de que tengo una firma digital por parte del representante legal de la empresa. O sea, al final es una cuestión de confianza, como también puede serlo en el tema de los pagos, que luego seguramente que lo introduzcamos, ¿no? El tema de pagos con Bitcoin, tokens, etcétera. Pero yo creo que la identidad digital es un elemento clave para que este tipo de interacciones en el ámbito laboral, recursos humanos, yo creo que puedan tener también éxito. Pero al margen de que podamos... un pequeño inciso, de todas formas, yo creo también que en el tema de entrevistas muy difícilmente podrá entrar este metaverso, porque al final nos hemos acostumbrado a las entrevistas muchas veces usando el Teams o el Meet o el Zoom o otras tecnologías para hacer entrevistas a distancia, y presuponer que va a estar en el metaverso es presuponer que la persona que vamos a entrevistar tiene unas gafas de realidad virtual y tiene la capacidad de hacer esa entrevista virtual, cosa que a lo mejor en su casa, como ha dicho antes Raúl, el coste de la gafa de realidad virtual tendría que depender de la empresa, no del usuario. Por lo tanto, pocos usuarios van a tener gafas de realidad virtual a lo mejor para hacer entrevistas en metaverso. Y por comodidad, a menos que lo lleves a tu oficina, le pongas unas gafas de realidad virtual y haga una visita virtual en tu oficina y lo disfrute y tal, que no va a serlo, porque al final estamos perdiendo tiempo más que ganándolo. Yo creo que va a ser muy difícil hacer entrevistas en ese entorno tan metaversiano, porque al final también, no nos engañemos, existe una cosa que se llama efecto halo. Y el efecto halo, todo el mundo, todos los managers, todos los responsables quieren conocer a la persona que van a incorporar. Sea hombre, sea mujer, quien sea, quieren conocerlo, quieren verlo en cara a cara. Y conocer esas soft skills, cómo se comunica, cómo expresamos. Al final un unicornio gordete, majo y multicolor no te va a expresar esas soft skills a lo mejor, o cómo se expresa. Yo creo que al final
lo veo complicado. Lo veo bastante complicado el tema de incorporarlo en entrevistas. Es que justo en relación a lo que estáis comentando, sobre todo Tomás y Raúl, y ahora con lo que estás diciendo tú, Héctor, al margen de que podamos certificar o asegurar nuestra identidad, ¿no?, a través de un NFT o otro tipo de certificación, si yo me presento a una entrevista dentro del metaverso como un unicornio, igual tenemos ahí una parte de sesgo también, ¿no? Porque igual van a pensar el que me entrevista, pues esta es que es una happy, ¿no? Que parece que no se toma en serio la entrevista porque aparece con este avatar de unicornio, ¿no? Entonces, os lanzo también la pregunta, ¿no? ¿Nos enfrentamos a sesgos por parte de los avatares o creéis que los sesgos estarán más limitados en el metaverso? Pero yo creo que los sesgos ya están. O sea, por cómo va vestida una persona en la entrevista ya estás tomando unas consecuencias, o por cómo tiene decorada la mesa en su oficina. O sea, puede haber sesgos, pero los mismos que hay ahora, simplemente porque interpretes que por el gusto que tiene esa persona, el color que ha elegido o cómo lo está haciendo, sea de una manera u otra. Pero yo estoy con Héctor en que para selección la entrevista personal será difícil que se reemplace. Sí que hay otras aplicaciones muy buenas para selección, como es introducir gamificación en algunas pruebas donde tengas que medir realmente las capacidades o los conocimientos o las habilidades, o para hacer dinámicas de grupo que no puedas juntar a todas las personas. Incluso en esas dinámicas hay que reservar el anonimato, porque a lo mejor trabajan en la misma empresa y no lo saben y se han presentado el mismo proceso, pues que se pueda, utilizar estos avatares. Pero yo no creo que, es un sesgo más de todos los que pueda haber. No creo que se vaya a acentuar más. Claro. Vamos a ver, la entrevista personal es una entrevista personal, creo que la palabra lo dice, ¿no? Yo creo que eso hay que mantenerlo, ¿vale? Pero yo creo que la aportación que puede hacer el metaverso, que no nos olvidemos que es una herramienta, ojo, o sea, el metaverso es una herramienta, y es una herramienta que puede añadir un elemento adicional a los procesos de evaluación. O sea, yo siempre digo que una entrevista es una herramienta que se incorpora a un proceso de selección, y un proceso de selección incorpora una evaluación de candidatos. Yo puedo evaluar un candidato con una herramienta, que puede ser una entrevista, pero puedo evaluar un candidato con muchas herramientas. Por ejemplo, un ejercicio in-tray, o sea, una dinámica de grupo, una entrevista por competencias. O sea, al final, lo que hago es que dentro de todo el proceso yo puedo incorporar una herramienta adicional, que puede ser una entrevista en el mundo virtual. Por la razón que me interese, porque sea necesario para la organización, porque yo quiera valorar competencias digitales, lo que sea. Dicho lo cual, o sea, entendiendo la entrevista como una herramienta más en un proceso de evaluación, sí es cierto que añade un elemento súper potente, y tengo que decirlo, y es que elimina sesgos. ¿Por qué? Porque si yo me aseguro que el unicornio que está delante, podemos jugar con un unicornio, pero podemos jugar con un avatar genérico. Imaginaos que yo, para mi proceso de selección, quiero hacer una entrevista virtual y que en mi proceso de selección establezco que el avatar va a ser genérico. Hemos bromeado con un unicornio, pero puede ser con una persona neutra. O sea, y esto no es una cosa que haya dicho yo, porque evidentemente nos manejamos un entorno que hablamos muchos profesionales. Esto lo comentó Isma, que estuvo la semana pasada en el Metatalks 1, y conversaciones con él me lo sugirió él. Dice: Tomás, si es que lo potente de esto es que obliga al entrevistador a hacer absolutamente preguntas potentes para saber si tiene el perfil, porque lo que tiene delante es genérico, no va a haber ningún sesgo. Tu obligación es hacer buenas preguntas para detectar si tiene el perfil. Fijaos lo importante y lo potente que es el avatar neutro, que elimina todos los sesgos. Luego, evidentemente, eso puede llevar a que si el candidato se ajusta al perfil, luego habrá otra fase de entrevistas, que ya eran las personales, pero el efecto primacía, que no deja de ser el efecto de esos sesgos y esos estereotipos, lo eliminas. Es decir, tu primera impresión es neutra. Y luego tienes otras entrevistas personales donde vas profundizando en el perfil. Por lo tanto, para mí el avatar puede aportar muchísimo a las primeras entrevistas, porque le quita todos los sesgos que tenga el candidato. Tú no sabes si detrás tiene una persona de 100 años o de 6 años, sino lo que sabes es lo que responde. La verdad es que sí, muy interesante. Me encanta este tema, pero tenemos que pasar a la siguiente. Estamos hablando de empleados, ahora vamos a hablar de jefes y de líderes, ¿no? ¿Creéis que surgirán nuevos modelos de liderazgo en el metaverso? O sea, ¿tendremos un nuevo perfil de liderazgo en este entorno? Y en este caso de que creáis que sí, ¿cuáles serán? O sea, yo creo que es una herramienta que puede, o sea,
puede ayudar mucho a aquellos líderes, lo decía, lo de la ubicuidad, que tengas oportunidad de estar con más colaboradores que no tienes en tu mismo país, pero te puedes reunir con ellos, con lo cual ahí aumentas el contacto. También hay un estilo de liderazgo, he visto líderes que son tímidos, o sea, que les cuesta interactuar personalmente, son muy buenas personas, pero les da vergüenza expresar sus emociones o decir cosas muy positivas o muy negativas a un colaborador. Pues, bueno, es una herramienta para superar esa vergüenza, no habría que abusar de ella, utilizar siempre un medio técnico para poder entrar en contacto con una persona, pero también lo puede evitar, lo puede superar. Y lo que decía al principio es que aquellos jefes que les gusta dedicar mucho tiempo personal y real a sus colaboradores, se quiten mucho trabajo a través de un avatar o una aplicación o un servicio que haya dentro del metaverso que les quite, lo que decía al principio, aquellas tareas que no son de humano. Entonces yo creo que va a humanizar, debería humanizar, si se hace un buen uso, a los líderes y por tanto hacerles, aunque parezca paradójico, más próximos a sus colaboradores. ¿Alguien más quiere aportar algo en este sentido? Yo más que aportar, quiero preguntarle una cosa a José María. Porque es que, como yo lo he escuchado en otros eventos, y hay una cosa que no quiero que se vaya sin que no lo diga. Es decir, él cuando, en la sesión que tuvimos con José María, él mostró una matriz donde establecía pues que dependiendo de la humanidad que requería. Entonces, el liderazgo, ahora lo cuentas mejor, José María, porque yo creo que es un tema importante. O sea, yo creo que el liderazgo tiene que ser capaz de identificar qué procesos son humanos, qué procesos son menos humanos y actuar en consecuencia. Es decir, aquellos que sean humanos, pues actuar en consecuencias, y aquellos que... Pues, yo creo que esto José María lo va a contar mejor, porque yo creo que el buen líder, esa matriz que José María nos contó en su momento, o sea, la tendría que tener clara, ¿no? Entonces, José María, yo ya he dado la entrada, pero es que yo creo importante este tema porque para mí es una de las grandes herramientas de liderazgo que yo he conocido y no tengo más que reconocértelo. Pues bueno, es un poco lo que estaba diciendo antes, ¿vale? O sea que tenemos un buen líder, se tendrá que centrar en aquellas tareas que son intensamente humanas o más emocionales. Típicamente, selección y acogida es una de ellas, porque es un momento vital, crítico en la persona que tenemos delante. La evaluación de gestión de desempeño también es un momento en el cual el colaborador puede sentirse muy apreciado y poder recibir muchas motivaciones y ver su futuro. También debería ser contacto personal. Y después, en el reconocimiento, no me refiero al reconocimiento más económico, sino al reconocimiento, si queremos, salario emocional, aunque me parece un término excesivamente cursi, pero es cuando a una persona le explicamos el valor que está aportando a la empresa. Pues esas explicaciones tendrían que ser individuales. Entonces, bueno, creo que es lo que estaba diciendo, creo que era por ahí lo que expliqué el otro día, que un líder tiene que decidir, esto lo tengo que hacer yo en persona porque es una tarea humana y requiere una intensidad emocional, o esto lo puede hacer incluso otra persona, o lo puede hacer el metaverso. Entonces, lo malo es cuando no eres buen líder, ¿vale? Y lo que haces es evitar estos contactos humanos, pero un buen líder debería ser una herramienta súper potente para potenciar toda esa humanidad, sí. A ver, yo hoy vengo de pragmático, hoy vengo de que estoy en contra de todo, ¿eh? Parece que normalmente soy más positivo. Por ahora no, por ahora no, es que digo, todo lo que decís yo en contra, ¿sabes? Parece que lleva la contraria por inercia. Pero en este caso yo, más que hablar de líderes, siempre acostumbro a hablar de managers, porque al final hay buenos y malos líderes o jefes, si queréis llamarlos, para no etiquetar tanto. Entonces sí que es verdad que después de pasar esta pandemia, donde se potenció el teletrabajo y muchos managers ni se acostumbraron a él, ni quisieron acostumbrarse, y algunos otros que se acostumbraron a él, incluso se volvieron gente muy abusiva en el tema de la desconexión digital, incluso, o sea, hasta Portugal ha creado una ley reciente de la desconexión digital, de que no te pueden llamar a menos que sea esencial fuera del trabajo. A mí me da miedo pensar que este tipo de metaverso, este tipo de adaptación de las empresas a un mundo más virtual pueda llevar a una posición todavía más extremista en cuanto a los managers, o incluso a esa percepción de decir, oye, no soltamos cuerdas, seguimos ahí a la vieja usanza, porque también la pregunta es, ¿los managers actuales estarían preparados para este tipo de gestión? Ese también es el tema.
Yo creo que ahí la cuestión un poco la has puesto tú en el tintero, Héctor. Es decir, derivada de la pandemia nos hemos visto todos con la necesidad de seguir manteniendo interacciones, sobre todo en el ámbito laboral, ámbito con clientes, con equipos, etcétera, y donde el Teams y cualquier otro mecanismo de videoconferencia se ha vuelto vital, ¿no? Entonces, pero es verdad que ha pasado la pandemia, esperemos que ya del todo, y hemos vuelto un poco a la realidad. Pero ¿qué es lo que pasa? Que algo ha quedado, ¿no? Algo ha quedado. Y lo que sí nos está enseñando, por ejemplo, a nosotros con los clientes, hablando con trabajadores también, etcétera, es que el equilibrio está en lo híbrido, es decir, en una parte digital y una parte presencial, ¿no? Y esto yo creo que se puede aplicar también al metaverso, es decir, y un poco en la línea de lo que preguntaba Nuria, es decir, el buen líder y lo que decía José María, yo creo que tiene que saber con un marco normativo interno, aparte del externo, evidentemente, la legislación, etcétera, pero un marco normativo es protocolos de la empresa, un cierto margen de flexibilidad para los managers de poder saber en qué momento hago o bien una entrevista o bien una reunión de equipo dentro de la sala del War Rooms del metaverso o presencial, porque yo necesito hacer esta reunión en concreto presencial, ¿no? Yo creo que el elemento híbrido también va a ser clave de éxito, o sea, no todo tiene que ser el metaverso, no todo tiene que ser presencial, afortunadamente, pero yo creo que la dificultad es, bueno, de un buen manager, como decimos, es saber identificar qué herramienta utilizo en cada momento, ¿no? Pero yo creo que la parte híbrida, yo creo que es un elemento clave también. Aquí. Eso es. De hecho, en los comentarios aparecía alguna pregunta de si se puede despedir o en el metaverso, ¿no? Pues evidentemente un proceso tan humano como este, pues evidentemente de ninguna forma yo personalmente lo recomendaría en hacerlo. Eso lo digan a los ingleses, Tomás. Ya, guau. Por LinkedIn Zoom, incluso. por Zoom, por sí, Zoom. sí, Raúl. Sí, ha habido casos muy sonados sobre este tema, pero evidentemente es un ejemplo de lo que José María comentaba. O sea, esto es un tema tan humano que empresa que despida del metaverso te está mandando un mensaje muy claro de cómo es la cultura organizativa. Total. Sí. Oye, y hablando de casos reales, ¿no? Como estáis diciendo ahora, hay empresas que han iniciado, ¿no?, el camino al metaverso y tal. ¿Cómo lo están haciendo? ¿Tenéis algún caso, algo en vuestras empresas o algo que conozcáis que podáis compartir? Que podamos compartir. Yo, si queréis, esa es la parte... Sí, os cuento bueno, el ejemplo nuestro en Écija y luego algún ejemplo de algún cliente, ¿vale? Nosotros en Écija tenemos lo que se llama el Écijaverse, por daros el nombre, y ahí lo estamos utilizando principalmente para reuniones de trabajo, ¿vale? Tenemos oficinas, ya sabéis, tanto en España como fuera de España, en Latinoamérica, etcétera, y la última reunión que tuve fue la semana pasada con el socio de Chile, el socio de Brasil y el de Costa Rica. Y luego una persona que dinamizaba las reuniones, ¿no? Entonces, bueno, un poco también viendo las pruebas, etcétera, luego para pegar el salto a clientes en un momento determinado. Con clientes ya estamos haciendo también eventos. Los clientes ahora de momento, como estamos hablando todo aquí, es una tecnología muy disruptiva y que de momento es muy chula para probarla, ¿no? Y el cliente pues lo agradece, que haya un despacho de abogados que está haciendo cosas de este tipo. Luego, en cuanto a clientes, pues tenemos desde constructores de metaverso, que me pareció muy curioso, se acercó aquí al despacho el director de recursos humanos de la empresa que se dedica a esto, a construir, primero alquilaban como zonas dentro del metaverso y luego construían a requerimiento de clientes. Oye, pues quiero exactamente un edificio igual que la Torre de Cristal donde estoy yo ahora, en el metaverso. Y además con la misma altitud, con la misma, etcétera. Entonces hay empresas que están apostando por la construcción y luego hay otras empresas que apuestan más por las experiencias, ¿no? Ahí también tengo algún otro ejemplo, sobre todo de que crean simuladores en realidad virtual para procesos no de selección en este caso, pero sí de PRL, de formación en PRL, ¿vale? Con casos concretos, pero dentro de la realidad virtual. Bueno, yo creo que pequeñas cosas se están haciendo, pero es verdad que yo creo que cada vez las empresas saben que es importante tener cierta presencia en este tipo de entornos, como en su momento pasó con Internet, ¿no? El que no estuviera en Internet no aparecía. Así es. Ahora mismo hay 3 casos de uso que son los más reales a día de hoy. Son los que comenta Raúl, que básicamente son formación, presentaciones, es decir, cuando tú quieres presentar un evento, quieres presentar un producto, un servicio, incluso tu organización, y luego la parte de reuniones. Esos son los 3 grandes
los tres grandes usos que se pueden dar de recursos humanos. Lo que sí es cierto que también hay organizaciones que ya están experimentando con la tokenización, es decir, están experimentando con sistemas de reconocimiento y agradecimiento que permiten asignar ciertos tokens a los empleados. Y luego eso puede conllevar pues que eso lo puedas ya pues utilizar pues para bien comparar algo. Incluso algunos están empezando a explorar cómo ese sistema de tokenización se puede trasladar a un bono. O sea, ya se está trabajando en tokenización, ¿no? Pero sí es verdad, y mi consejo siempre es el mismo, que aquí lo importante es, primero, identificar bien tu caso de uso. Es decir, pensar bien si realmente esto que estás experimentando resuelve un problema de tu organización. O sea, esto no consiste en que, bueno, está de moda el metaverso, voy a ponerme a hacer aquí un mundo virtual por Spurs. No. Vamos a ver, ¿realmente esto soluciona un problema que tengo ahora mismo en la organización? Y luego a partir de ahí experimentar. Yo siempre recomiendo lo mismo, buscar el caso de uso y experimentar. Y luego olvidarte de lo que piensa la gente. Que la gente va a opinar, me da igual. O sea, experimenta a partir de un caso de uso real y eso es lo mejor que puede hacer una organización en el ámbito de recursos humanos. Y luego, evidentemente, pues bueno, ya poco a poco en el aprendizaje pues irás un poco depurando un poco la aventura, ¿no? Pero eso es un poco lo que estoy viendo, ¿no? Bueno, perdón, José María. No, vete, Héctor. No, que después te voy a decir que estoy en contra, o sea, empieza tú, ¿sabes? No, son más ejemplos prácticos de cómo se puede aplicar. Efectivamente, las áreas principales podrían ser en selección, pero por el uso de simuladores, que se podría hacer, antes de que hubiera metaverso ya había simuladores donde se podía hacer selección. También es muy interesante el uso en algunas empresas en el proceso de onboarding, donde tienes que presentar a todas las personas que han llegado nuevas a una empresa, a lo mejor en varios países o en varias ciudades, hacer una reunión, pues puedes hacer que el CEO, que está en la central en otros sitios, se pueda reunir, ¿no? Incluso diseñar una especie de centro de formación virtual donde, claro, tiene que ser metaverso con inmersión y con realidad virtual. Puedas tener tu formación e interactuar con personas de otros países. O sea, formación cuando tienes que juntar gente que no se puede unir y en los procesos de bienvenida. Y también puede ser muy útil y se podrá desarrollar para gestión del conocimiento. O sea, que, digamos, tengas las personas que saben de determinadas cosas en la empresa y puedas encontrarte con ellas, porque no estarán a lo mejor en tu oficina para poder verles. O sea, sobre todo en selección y en formación también, pero no todavía en España, crear una especie de centro comercial de servicios para empleados, lo mismo que ahora tienes un servicio de tintorería que si el empleado no puede ir, viene y se lo recoge. O puedes hacer un pedido de Amazon y te lo traen aquí. Pues, en el fondo, las empresas muchas lo hacen para que el empleado no salga nunca de la oficina y trabaje 24 horas, pero sí se empiezan a ofrecer algunos servicios que puedes acceder por una especie de centro comercial virtual donde ya conectas con proveedores externos. Terminas, Héctor, y pasamos a las preguntas del público. En este caso lo que iba a decir, sí que es verdad que no es un metaverso por tal, pero sí que hay compañías de selección, sobre todo multinacionales, que lo que sí que están implantando es mucha realidad, mucha inteligencia artificial y avatares, digamos, para gestionar todo lo que es el tema de entrevistas, lo que es el videocurrículum, por así decirlo, que ya analizan la expresión del candidato, analizan sus mensajes, las palabras clave que va soltando, o sea, tienen ya programada la lingüística, digamos, para entender todo lo que está diciendo el candidato, y yo creo que es un proto, en este caso, que sí, más adelante pues sigue funcionando, yo creo que se podría implementar en el mundo del metaverso, lo que decíamos, pero ahora mismo es más realidad o inteligencia artificial que no realidad virtual, por así decirlo. Muy bueno, bien. Pasamos al turno preguntas, que tenemos algunas por aquí. Bueno, esta ha salido al inicio cuando hemos empezado a hablar Nuria y yo. ¿Algún día cobraremos la nómina en criptomonedas? Ya se está cobrando, le diría yo al asistente. Ya hay experiencia, lo adelantaba antes Tomás, de esas empresas que están apostando por la tokenización y se están preparando ya planes de incentivos en utility tokens, por ejemplo, emitidos por las propias compañías. Hay clubes de fútbol que están pagando en criptomonedas, hay bastantes empresas que están pagando también en esto. Pero desde el punto de vista normativo yo le diría al asistente que hay una importante limitación. Es decir, a efectos de consideración de salario, ¿vale? Se considera retribución en especie. ¿Qué significa esto? Que hay un límite en nuestra normativa, salvo que se varíe o se modifique, que este es uno de los retos normativos, donde las empresas pueden pagar hasta un 30% del salario total del trabajador en retribución en especie. Por lo tanto, si un señor o una señora tiene 1.000 euros de salario, yo como mucho le podría pagar tokens o criptomonedas en un valor de 300 euros. ¿Cuál es
a continuación, la siguiente cuestión es la revalorización de eso. Es decir, a lo mejor cuando yo te lo entregue vale 300, pero al segundo Claro. vale 3 millones. Con lo cual, a efectos de cotización y de declaración de impuestos, en principio lo que tiene que contarse en el momento de la entrega, ¿vale? A partir de ahí lo que haga el trabajador o la trabajadora con ello ya es su cuestión, ¿no? Pero en principio sí es posible y de hecho algunas empresas ya lo están haciendo. Muy bien. ¿Alguien más yo- quiere contestar a Walking Copywriter que nos ha hecho esta pregunta, Un Begoña? poco lo que decían, que con la fluctuación que tiene la criptomoneda y los tipos de criptomonedas que hay, que tampoco hay una criptomoneda unificada y tal, es muy difícil que alguien acepte, además que alguien lo acepte, que diga, mira, te voy a pagar en criptomonedas, ¿sabes? Y que alguien te diga, sí, sí, por supuesto, porque al final te pueden pagar en el momento que está más baja y entonces, ¿qué haces con eso? Hasta que vuelva a subir. Entonces yo creo que es bastante complicado, sobre todo porque teniendo en cuenta que habrá muchos trabajadores que no estarán en el metaverso. Tenemos el sector de la industria pesada, tenemos el sector de la construcción, habrá muchísimos sectores, igual que no han podido estar en el teletrabajo, no van a poder estar a lo mejor en el metaverso y a esa gente a lo mejor no le interesa el tema de las criptomonedas, quiere que les paguen en euros y seguir con su vida al margen, digamos, de este mundo del metaverso. Otra pregunta que me ha llegado, pero esta vez me ha llegado por el móvil. Esto de la omnicanalidad es lo que tiene, ¿no? Te bombardean por todos lados. ¿Será que no les funciona el chat en el móvil? Exacto, aquí la cuestión es meter tralla. Bueno, la pregunta es, ¿cómo se prepara una organización para el cambio tecnológico de este nivel? Desde los ejecutivos de arriba hasta el resto de equipos y departamentos. O sea, esta transformación, ¿cómo se hace a nivel de empresa? Bueno, el primer paso es concienciar. Esto es el proceso de gestión del cambio, capítulo primero, concienciar a la organización del cambio. La Y dirección, luego, sí, sí. y luego a partir de la concienciación desarrollas una base de conocimiento para poder apalancar ahí el cambio. Y evidentemente en paralelo tienes que poner en marcha algo que conocéis muy bien, que es la parte de comunicación y liderazgo, que va a ser, digamos, el motor, digamos, de este proceso de cambio. Esto es, digamos, lo que dicen los libros de management, ¿no? Luego, evidentemente, es verdad que recursos humanos tiene deudas pendientes con la transformación digital, ¿vale? Es decir, y es un tema que ya está en el debate público, es decir, digamos que el metaverso va a poner en marcha un proceso de transformación muy fuerte, pero ya hemos tenido los últimos 2 o 3 años un proceso piloto de transformación digital que yo creo que no ha sido exitoso a la medida de que la mentalidad no ha cambiado. Hemos tenido que huir al teletrabajo por la necesidad del momento, pero hemos retornado a la zona de confort por un proceso de desviación a la media porque no queríamos cambiar. Y esto, desde la perspectiva de gestión del cambio, yo creo que es un tema a mejorar. El liderazgo es fundamental para todo proceso de gestión del cambio y, de hecho, en el último informe de Gartner, que salió publicado hace 2 días, creo que en la muestra que han tenido de la encuesta, la gran mayoría, el 60% de los encuestados dicen que hay que cambiar el liderazgo en el sentido de que hay que buscarlo, hacerlo más eficiente y yo creo que ese es un poco el primer paso que hay que dar. Es decir, hay que dar pasos en cambiar el modelo de liderazgo que tenemos en los líderes, en la forma de gestionar las organizaciones para que puedan impulsar ese proceso de transformación, ¿no? Y ese, digamos, que sería el primer gran reto junto con la concienciación. Otra pregunta. ¿Cuáles serían las principales soft skills que recomendarían en un avatar para personas en situación de desempleo? Bueno, mal empezamos si estamos distinguiendo entre el avatar y la persona. O sea, que el avatar es el mismo que la persona, ¿vale? Entonces, es verdad que todos tenemos varios currículums, que se podría considerar cada currículum un avatar distinto y vamos dejando mensajes distintos. Pero si por soft skills te refieres a alguien que sea capaz de trabajar en metaverso, insisto otra vez en que hay que considerar el metaverso como una nueva forma de comunicación y de interacción. Por tanto, los valores y las virtudes humanas deben ser las mismas que existirían en un profesional que no trabajara de esta manera, pues capacidad de trabajar en equipo, humildad, que es difícil, a lo mejor si tienes una posibilidad de tener una segunda personalidad, esta humildad se puede complicar, compromiso con la empresa, o sea, los soft skills siguen siendo las mismas. Lo único que se complica a lo mejor la forma de comunicarlas si la interacción que vas a tener va a ser más virtual que real. Pero yo creo que son las mismas. No sé qué pensáis los demás. No sé si hay alguna skill diferente por estar en el metaverso.
Yo creo que las mismas que podría tener un arquitecto informático hoy en día o un desarrollador web. O sea, aparte de las hard, digamos, que sí que serían más específicas, yo creo que las soft no dependerá, como siempre, dependerá del tipo de compañía, del tipo de perfil que estemos buscando, del entorno, del sector. Pero en principio es lo que tú comentabas, José María. Yo creo que no hay que separar en lo que es el avatar de la persona y las skills son las mismas exactamente. O sea, es que es lo mismo. No hay, es agua y aceite, por así decirlo. Están unidos y no se pueden separar. Y Otra ahora cosa, una pregunta más. ¿Los trabajadores tendremos los mismos derechos en el metaverso? Sí, 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 Pero y en es base a posible. legislación. Sí, porque es lo que estamos diciendo ahora mismo, ¿no? Es el entorno habitual donde hay una serie de interacciones que tienen eco en el mundo, pueden tener eco en el mundo real, ¿no? Y sobre todo si se está haciendo ese tipo de interacciones en el marco del contrato de trabajo. Por lo tanto, los trabajadores, vamos a llamarlos metatrabajadores, ¿no? Que estén desempeñando su trabajo total o parcialmente dentro del metaverso, tienen los mismos derechos que un trabajador presencial. De hecho, la propia ley de trabajo a distancia, la ley 10/2021, viene a establecer y a consagrar ese derecho. Es decir, que los trabajadores, por el mero hecho de ser teletrabajadores o trabajadores a distancia, no pueden ver mermados sus derechos con respecto a los trabajadores presenciales. Y exactamente lo mismo. Eso por un lado. Y por otro, si estamos, por ejemplo, entre trabajadores autónomos, ¿vale? O prestadores de servicios en el ámbito del metaverso, sí. En esa prestación de servicios, igual que ocurría con las plataformas digitales, ¿vale? Si en esa prestación de servicios concurren las notas de generación y dependencia, es decir, tengo un horario, más o menos, tengo un horario, me ponen los recursos, me dan las instrucciones para de realizar mi trabajo, etcétera, etcétera, y me pagan además en tokens, pues hombre, a lo mejor en un momento determinado puedo demandar a esa compañía porque entienda que mi relación es laboral. Otra cosa es donde la demande, ¿no? Porque a lo mejor la compañía está en Nueva Zelanda, pero en un momento determinado se podrían generar derechos de una relación laboral, sí, sí. Nos quedan 2 minutitos y en relación a la pregunta que hacía Mariana, que preguntaba por las soft skills, sobre todo para personas en situación de desempleo, yo aquí os lanzo, solo creo que dará tiempo a que me respondáis solamente uno de vosotros, pero aprovechando, ¿no? que hay mucha gente desempleada, es una nueva oportunidad para ellos para transformar su perfil, especializarse en el metaverso, nuevos perfiles que va a demandar el metaverso, ¿qué creéis? Es una pregunta compleja. Yo creo que aquí hay que plantearlo desde la perspectiva de si esa persona desempleada tiene perfil de creador, o sea, una persona informática, tecnólogo, una persona que evidentemente tiene que desarrollar y conocer los nuevos lenguajes de programación asociados a esta tecnología. Yo creo que eso es fundamental. Y otra cosa es lo que serían las profesiones que se van a abrir en la gestión de contenidos, o sea, la gestión de este tipo de eventos en un entorno metaverso, y luego lo que serían las habilidades de dirección y ejecución, ¿vale? Es decir, en concreto, si eres una persona que tienes un perfil de directivo, evidentemente tienes que conocer esta tecnología porque vas a tener que desarrollar algún tipo de proyecto en el corto plazo. Si eres una persona que generas eventos, contenidos, evidentemente esto es una plataforma más que tienes que desarrollar. Si eres un creador informático o tecnólogo, tienes que dominar estos lenguajes. Es decir, por supuesto, hay que desarrollar estas nuevas habilidades, pero siempre desde una perspectiva, y esto es muy importante, estamos hablando de tiempo, estamos hablando de que esta tecnología no es inmediata. Entonces, hay que modular muy bien esto. O sea, una persona en desempleo tiene que pensar en un periodo de tiempo más corto, tiene que pensar en los próximos 6 meses, y esta tecnología va a estar con nosotros en los próximos 10 años. Por lo tanto, mi consejo sería, en tu plan de desarrollo tenlo presente, pero en el corto plazo la vida todavía no ha cambiado tanto como para que tengas que desarrollar nuevas habilidades, sino que aquí lo que va es de poner en marcha el networking adecuado para buscar oportunidades profesionales. O sea, que no perdamos que el hype del metaverso no nos pierda el día a día, ¿eh? Genial, sí, la verdad es que es importante no perder el foco, ¿no? No dejarnos llevar por este humo y pensar que porque ahora le vamos a hacer formación en metaverso, vamos a conseguir, ¿no? Un puesto, pero sí que es verdad que no podemos olvidar que esto es el futuro y que cuanto más actualizados estemos en este sentido, pues mucho mejor, ¿no? Bueno, Sony 30, esto ha sido, o sea, a mí se me ha pasado volando, me hubiera quedado con vosotros toda la tarde, con esas cervezas también que comentaba Raúl. Y nada, daros las gracias, ha sido un placer contar con vosotros, de verdad, haberos escuchado, haber aprendido muchísimo. Espero que
a nuestros asistentes también se hayan ido con un poquito más de conocimiento sobre cómo cambiará el área de recursos humanos en el metaverso. Y solamente deciros que os esperamos en el próximo MetaTalks el 20 de octubre a las 6:30. Aquí hablaremos sobre riesgos jurídicos, seguridad y ciberdelincuencia en el metaverso. Yo aquí os lanzo una pregunta. ¿Necesitaremos un pasaporte digital en algún momento, así tipo DNI o pasaporte, ¿no?, para movernos por diferentes metaversos y así poder verificar nuestra identidad? ¿O será un NFT, como comentaba antes Tomás? Así que os lo dejo. Muchísimas gracias a todos por asistir y nos vemos el 20 de octubre. Hasta pronto. Chao. Gracias. Adiós, Hasta luego, gracias por un estar placer. ahí. Gracias.